Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de Tierra de Sol de Katia Rejón. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Katia Rejón, de Isela Shospa y de Ricardo Cardona. Bienvenidos. Y es conveniente usar el micro por la... Sí, para la transmisión. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Ricardo Cardona. Pues agradezco a quienes nos estén viendo por redes sociales de Librería Bonilla. Agradezco a ustedes que vinieron presencialmente. Y pues aquí estamos, en Ciudad de México. Yo vengo de Mérida, Yucatán, en nombre de Capulín, Taller Editorial, el sello que publica el libro que hoy nos convoca. Tengo a mi lado a Katia Rejón, la autora de este libro. Ella es periodista, es poeta, entre muchas otras cosas. En el libro pueden tener una semblanza para conocerla mejor. Y en el extremo de la mesa está Isela Shospa. Ella, Isela Shospa, y le brindamos un aplauso. Estamos probando la atención del público. Isela, pues es amiga nuestra, amiga de Capulín, es colega, editora. Su sello es Ediciones Shospatronic, de Milpalta, del sur de la Ciudad de México, y además con ella estamos compartiendo stand en la Feria del Libro del Zócalo. Estamos en el stand 54. Carpa 1, pues con un stand muy dinámico, muy bonito, muy pequeño y muy luchado en esta feria complicada, pero bonita, pues porque está en el Zócalo de la ciudad y todo ocurre en ese espacio. Bueno, pues yo brevemente les platico sobre este libro de Tierra de Sol que conocí de manera electrónica, porque a Katia, pues la sigo desde hace tiempo. Ella tiene mucha presencia en Twitter, en Instagram, y yo así la conocí, porque pues llegamos, quienes hacemos el Capulín Taller Editorial, llegamos hace 3 años a Mérida, y pues una de las formas de conocer la escena en Yucatán, pues es a través de redes sociales también. Y así empezamos a leer a Katia y de pronto veo que publica su libro de manera electrónica y pues quedo fascinado porque pues es una gran manera de conocer muchas cosas que están pasando en Yucatán, pues a través de ella, pues como periodista, ¿no? Desde el oficio duro del periodismo. Y bueno, pues a través también de sus acentos literarios, poéticos, en fin, tiene muchas capas de expresión, Katia. Y entonces, pues me fascina el libro y nosotros pues ya trabajando en lo editorial, que es nuestro oficio, el de Marico Lugo como diseñador editorial, el mío como editor, como corrector de estilo, y ya con ganas pues de poner de abrir nuestro propio sello, nuestra propia línea editorial, no solo pues ofrecer los servicios editoriales, sino hacer nuestra propia casa. Y pues tengo la suerte de que al plantearle a Katia, pues así a la distancia, a través de redes, pues qué onda, ¿no? Yo pensaba que Katia pues ya lo iba a publicar con una editorial grande y tal. Y pues fue como una gran sorpresa. Creo que fue una sorpresa mutua, ¿no? El encuentro. Y Katia pues acepta de inmediato, pues sí, publico con ustedes, pues nosotros desconocidos incluso para nosotros mismos, porque somos una casa editorial que apenas están haciendo. Entonces, pues imagínense, ella pues no sé
pues por algo aceptó, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a trabajar con nuestra visión editorial, el libro que bueno, ya yo no voy a seguir hablando. Solamente les diré que son 6 crónicas que se llaman, pues, como la comunidad, el pueblo de Yucatán que Katia visita, y tienen un subtítulo muy lindo. Ayer tuvimos otra charla donde una compañera que presenta el libro dice, pensé que eran relatos. Y como que sentí bonito porque sí, yo no lo había pensado, pero como les decía, ¿no? El índice, pues es Tecó, o sea, un pueblo de Yucatán. Y el subtítulo, hay cosas que nadie te puede quitar. Oshkushkab, cuando dejamos de heredar el monte. Jocabá, ¿de dónde vienen los árboles? Porque Katia es muy literaria, como decía, ¿no? Entonces tiene títulos pues, que pueden evocar muchas cosas y la lectora, compañera de ayer, yo pensé que eran relatos. Entonces, bueno, básicamente este es el libro. En un momento hablamos un poco más de detalles del trabajo editorial. Y pues le voy a pasar la palabra a Isela, que además de editora, pues es artista visual, formada en la UAM Xochimilco, donde coincidimos, por cierto, en la maestría de diseño y producción editorial. Entonces, pues invitamos a Isela para conocer su visión, su lectura, sus ideas de este libro. Gracias, Isela. ¿Me escucho? Es que no sé cómo está. ¿Ahí? ¿Me escucho mejor? No. Pues. Está apagado. No, está encendido porque es. Muchas gracias pues a ustedes por venir, por tomarse su tarde de viernes. Jueves. Ay, Dios mío. Peor aún, de jueves. De jueves en la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Ricardo y a Marico por invitarme a presentar pues a su primer hijito formal, grande. Y pues me siento como la madrina. No sé si eso me va a costar caro en el futuro. Probablemente voy a tener que pagar la boda o algo así. Y bueno, agradecerle a Katia por haber escrito este texto. Yo no tenía el gusto de conocer a Katia y bueno, la conozco, pues sí que la conozco a través de su texto. Creo que puedo decir que la conozco parte de sus intereses y también, pues me atrevo a decir que me identifico, entiendo lo que hizo, ¿no? Y por qué lo hizo y por qué le salió así. Además, estoy segura que ella sabe por qué le salió así. Hay una frase que dijo un señor de conocimiento. Yo soy del sur de la Ciudad de México, del sureste de la Ciudad de México, de la alcaldía de Milpalta. A los que lo ubiquen o no, Milpalta tiene todavía un nombre en lengua náhuatl. Somos una región náhuatl fuertemente marcada por la lengua. Todo el territorio está nombrado en esa lengua, igual que el libro de Katia, igual que todos sus capítulos están nombrados en una lengua impronunciable que nadie entiende, pero que ahí está y no se va. Milpalta es igual. Milpalta tiene cerros, montañas, parajes, calles, barrios, calpulis, bueno, hasta santos patrones y santas patronas nombrados en náhuatl. Yo misma tengo un apellido en ese idioma y ha estado ahí presente, ¿no? Sin que nadie se cuestionara muchas cosas. Milpalta, su nombre tradicional, su nombre en náhuatl es Malacateticpac, que significa el círculo de cerros. Y significa eso porque Milpa Alta tiene de manera natural 4 mojoneras naturales, que son 4 volcanes: el Teutli, el Cuauhtzin, el Tzilhuayot y el Ocotecatl. Esos 4 volcanes perfectamente alineados, como el Nahuiolin, hacen un círculo de cerros y adentro de ese círculo de cerros está Milpa Alta. Así de importante, fuerte y profunda es una lengua originaria. Es una lengua, son idiomas que
pues muy distintos a lo que conocemos la mayoría. Yo no hablo náhuatl, yo no soy nahuatlante, pero que sí, pues viendo y escuchando y nombrando eso, ¿no? Todos en la misma ciudad. Coyoacán es un vocablo náhuatl. El Zócalo, Tlalpan es un vocablo náhuatl, ¿no? Nezahualcóyotl es un vocablo náhuatl. Todos hablamos una lengua originaria y no siempre sabemos qué estamos diciendo. A mí me gusta mucho que los títulos tengan esa palabra corta, difícil de decir, no impronunciable, difícil de decir, pero que además se ayuda de un subtítulo más amplio, ¿no? Pero para explicar además esa palabra, pues hay todo un texto. Y yo creo que se queda corto todavía, ¿no? Para explicar la profundidad del significado de esas palabras. Tienen que ver con el territorio. Todas las lenguas originarias, al menos de México, pues tienen una estrecha y fuerte relación con el territorio. Bueno, me gusta que se llama tierra, ¿no? Tierra del sol. Hay una palabra en náhuatl que es Incuacualaca, Totonqui, Itictlanantzin. El corazón, el centro de la tierra, de la madre tierra, está hirviendo, ¿no? Es el magma. Y eso es un sonido particular. Nosotros tenemos un poder simbólico, el cuacualaca, que es el hervir, es como hacer una burbuja y explotar, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros el atole en los ceremoniales, porque es una resemblanza y es un recordatorio de lo que es la tierra. El atole se hace del maíz, ¿no? Del maíz que nos regala la tierra. Y así nos vamos, ¿no? Es muy profundo y bueno, hay tantas cosas que decir que espero que esto te haga sentir y darte cuenta de que lo que tú descubriste tiene que ver con lo que muchas personas, sobre todo yo creo que de tu generación, de la mía y de otras más, y las que vienen, que van a empezar a descubrir, ¿no? Porque habemos muchos que crecimos en estos pueblos, ¿no? Nombrados así, que portamos incluso un apellido en esos idiomas y no sabemos qué significan, no sabemos de dónde vienen. Y en el momento en que decidimos hacer una pregunta, en el momento en que decidimos averiguar algo, se desatan un montón de cosas. Se desata este libro, ¿no? Y se van a desatar muchísimos más, espero, y estoy segura. Se van a desatar también en las mentes, en los pensamientos, en los corazones de quienes lo lean y se identifiquen con esto. Hay una frase que dice Huantinochtin, Ticualis y Tlactin, Huantimonestiato en el Cuayo, que decía el maestro Marcial Gutiérrez Atenanco, que fue un señor borreguero de Milpa Alta, que por ahí del 1902 escribió poesía dedicada a la naturaleza. Era un señor de conocimiento, era un maestro de conocimiento. Y lo que quiere decir es, y todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia. Descubrir tu esencia es un proceso complejo. En un país colonizado, en un país donde las lenguas originarias y la identidad se ha borrado de manera completamente, pues, a propósito, ¿no? O sea, hemos sido impuestos, los pueblos originarios fueron impuestos, obligados a aceptar una lengua, una cultura, una manera de ser, vivir y entender el mundo completamente ajena. Entonces, descubrir la esencia en un país como el nuestro es muy complejo, porque hay unos que ya no tenemos memoria de eso, ¿no? O sea, ya no hay registro, por más que le preguntamos a los abuelos y bisabuelos, ya no se sabe. También hay mezclas, ¿no? En la ciudad pues hubo mucha migración, pero en las comunidades originarias es posible rastrear, y eso es entre bonito y dramático, y difícil, doloroso, complejo. Y pues todos llegamos a las mismas conclusiones y a las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se borraron historias? ¿Por qué se borraron conocimientos? ¿Por qué se denostó la sabiduría de las comunidades? Y bueno, esas preguntas están pasando en todo el territorio latinoamericano, no solo en México, en todo Sachilanca, que es el continente americano, que va desde Alaska hasta la otra punta, en todos los pueblos antiguos de Asia, de África, están ocurriendo estos mismos fenómenos, ¿no? Las personas, este mundo
pues este mundo en el que nos metió el occidente, ¿no? Ese mundo de guerra, de acaparamiento, de acabar con la naturaleza, que es algo muy, muy interesante, es una teoría mía. Todo esta cosa pues del capital y acaparar y llegar a un territorio a destruir y devastar, lo que ha ocasionado es que a la primera que se le ataque sea a la tierra. La tierra es algo que se usa para explotarse, para sacar provecho, y si nos damos cuenta, la tierra es un ser femenino. Se ha atacado a lo femenino desde entonces, ¿no? No es casualidad que en nuestro país tengamos tanta violencia hacia las mujeres, porque ha habido una violencia sistemática hacia lo femenino y hacia la tierra. Katia no lo menciona, pero todos sus textos hablan de esa violencia a lo femenino, a lo sagrado, a lo que nos alimenta, que es la tierra. No lo dice directamente, no es tan contestataria como lo que yo estoy diciendo, pero lo nombra, y lo nombra de una manera poderosa porque lo dice de manera natural, y eso me parece poderoso, ¿no? Porque pienso que cualquier persona en cualquier lugar se puede identificar, sea o no sea una comunidad, tenga o no tenga esa sensibilidad, pienso que puede identificarse con este texto. Entonces, bueno, mi conclusión, vuelvo de nuevo, a todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia. Ese trabajo de descubrir tu esencia, pues creo que Katia lo logra, y bueno, pues el resultado es ser estrellas, ¿no? Y una estrella brilla por su propia luz, porque trae algo, ¿no? Trae originalidad, trae sinceridad, trae honestidad, que eso es algo que es difícil de encontrar ahora, ¿no? Un autor que te habla desde la honestidad, desde lo que es, desde lo que sabe, desde lo que ve. Y bueno, creo que esa es lo que puedo decir hasta ahorita. Gracias. Pues no sé qué decir después de tus palabras. Muchas gracias. Me conmueve mucho como la lectura que compartes, y creo que también me atenúa un miedo que tenía cuando escribí el libro, y era que no quería que fuera una conversación que solamente se tuviera entre las personas de Yucatán, ¿no? Y creo que un poco también mi intención, o más bien como la apuesta más alta que tenía, era que el libro se leyera no como una serie de hechos o cosas que suceden en Yucatán, sino como una perspectiva, ¿no? Y bueno, no sé cuántas personas lo habrán leído como tú, pero el hecho de que tú lo hayas leído así me hace sentir muy, muy, muy contenta, y también como muy satisfecha de haber compartido este libro, porque siento, y es algo que también he venido pensando justo ayer con Alejandro, mi novio, me leía un texto periodístico que él escribió sobre minería, sobre el desierto, y hablamos sobre cómo como para mí entender el monte como un lugar que no es para, no es, no es para que lo desmonte, ¿no? No es para deforestar, sino que hay vida en esos espacios que en la ciudad se pueden ver como espacios, como lotes baldíos, ¿no? O como lugares donde la gente lo ve como con signos de dinero y con esta proyección hacia el desarrollo del concreto y esas cosas, y lo difícil que es que vean el monte o la selva como algo que ya está terminado, ¿no? No es una cosa disponible para la construcción, sino es algo que ya tiene una función dentro del paisaje, y que además tiene una relación muy estrecha y inherente en cada una de las personas que habitan en ese espacio, ¿no? O cerca de ese espacio. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido que en el desierto también hubiera mucha vida, ¿no? Porque también tenemos esta idea de que pues, ciertos lugares, digo, el mar también de repente se puede ver como algo donde todavía no ocurren cosas, ¿no? Si no hay un hotel, si no hay un desarrollo turístico en la costa, pues pareciera que el mar no está cumpliendo la función que debería de estar cumpliendo como en esta idea, ¿no? Entonces, ver eso como creo que
mi intención con Tierra de Sol era un poco acercar un cachito de perspectiva sobre los paisajes y sobre las personas que todavía tienen una relación estrecha con los paisajes. Y ahora pensaba, escuchándote, de las personas también de las que hablabas, me acordé de cuando Lidia Jorge, esta escritora, es brasileña, creo que es brasileña, ganó el premio Phil, uno de los discursos más hermosos para mí que han dado los ganadores del premio Phil, y ella citaba a una persona de su pueblo que era una persona ciega, ¿no? Que no sabía escribir, que no sabía leer, pero le contaba cuentos a los niños como ella, a ella y a sus amigos, ¿no? Y como esas personas que tienes tan cercanas a ti pueden terminar de definir la persona que tú eres, ¿no? Y creo que eso también es algo que a mí me interesaba mucho como compartir en Tierra del Sol. No nada más que se viera, o sea, no nada más pensando lo literario, ¿no? Digo, lo literal, de decir, en el monte, en la selva, en estos espacios rurales hay mucha vida y hay mucho conocimiento y hay mucha ciencia, sino también que hay una memoria en las personas que viven ahí y hay un montón de cosas que aprender, ¿no? Del espacio físico, sí, pero también de lo que han vivido esas personas y de lo que esas personas tienen por decir. Y digo, guardando todas las distancias, obviamente insalvables entre Lidia Jorge y su experiencia y la mía. Para mí, sí, las personas de este libro, ¿no? Tarzán, Darwin, Doña Arge, Doña Chela, los hippies de Sotuta, mi papá, las niñas de la escuela primaria de Oshkutskap, todas las personas que están acá, de alguna forma también, pues me ayudaron a entender, ¿no? Como el lugar donde vivo, la persona en la que soy y más importante aún, la vida que yo quiero tener y la vida que quiero construir en colectividad. Y son personas que están a una combi de mi casa, ¿no? Y creo que eso también, sí, eso, ¿no? Como era una perspectiva que para mí era muy importante, no nada más en la escritura del libro, sino también, y ahora que decías que fue como muy rápido esto de no te conozco, pero creo que sí, o sea, yo digo, no nos conocíamos como ahora nos conocemos, pero había algo que ustedes me habían enseñado antes, ¿no? Sobre el material de la risografía, sobre cómo se habían acercado a personas ya de Yucatán para hacer cosas tan hermosas como el calendario de recetas, ¿no? O sea, hay algo ahí y recuerdo que la primera vez que fui a Capulín y platicaba con Marico, fue como, es que se siente muy fácil, ¿no? Se siente muy sencillo, se siente como muy, como, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, ¿te parece esto? Me parece esto, esta es mi propuesta, me encanta tu propuesta, y me encanta tu libro, o sea, como ese tipo de relaciones tan fáciles, tan naturales, tan orgánicas, yo creo que también tienen mucho que ver con eso, ¿no? Como cómo las relaciones se van construyendo sin que sean forzadas. Y bueno, realmente creo que para mí también el periodismo ha sido un pretexto para aprender cosas de las personas. Creo que tengo un trabajo que me permite eso y este libro también ha sido como un pretexto de entender mi relación con las personas de Yucatán, mi relación con el territorio de Yucatán y conmigo misma también. Entonces creo que eso es lo que podría decir después de tu hermosa intervención. Bueno, hablar un poquito más de la edición y del proyecto de Capulín. Pues nuestro proyecto es armar un taller, por eso se llama Capulín Taller Editorial, porque pues nos importa involucrarnos de manera muy, muy cercana, muy matérica, muy incluso carnal, ¿no? con los contenidos, con los temas, con los asuntos,
Entonces, para nosotros era importante incluso pues, construir el libro en la casa, hacerlo con nuestras propias manos. Entonces, esa es la línea de trabajo de Capulín Taller Editorial, los libros hechos en casa. La risografía, pues, es uno de los lenguajes expresivos, además muy ricos. También Isela hace bastante risografía, entonces nos encanta. Y la portada está impresa en risografía. Y bueno, una propuesta que tuvimos desde el lado editorial para Tierra de Sol es hacerlo un libro ilustrado. Yo tenía como la fantasía de que fuera incluso como tipo cómic, como novela ilustrada, porque cuando ustedes lo lean, pues se darán cuenta, ¿no? Cómo es, pues son crónicas, entonces de entrada pues se presta, ¿no? El género, porque hay todo el tiempo pues contacto con personas, entrevistas, voces. Ahora, también, o sea, es un libro que podría clasificarse obviamente como un libro periodístico, pero bueno, también es un libro que se puede leer en clave poética. A mí me gustaría ponerlo entre mis libros de poesía, porque, bueno, Katia también es muy impresionante, como todas las referencias, las fuentes que va utilizando Katia para reforzar, pues, discusiones, argumentaciones. Entonces, es un libro muy erudito, pero también es un libro muy, muy lírico, porque Katia es muy lírica, ha publicado poesía y es algo que también ayer la amiga comentarista del libro también dijo, ¿no? Que había un acento poético y eso me conectó con la ilustración. El ilustrador de la portada original de Tierra del Sol, Neto Medina, pues desde ahí, ¿no? Se veía como un vínculo muy cercano entre Neto y Katia, y entonces dije, pues necesitamos incorporar el trabajo de Neto en las crónicas. Como decía, me hubiera encantado llevarlo hacia el extremo, ¿no? A que fuera como una crónica gráfica completamente. Y bueno, ya, simplemente le planteamos a Neto, pues bueno, a ver, haz una propuesta con unas cuantas ilustraciones. Entonces es un libro ilustrado con el arte de Neto. Me gustaría preguntarte, Isela, si, como qué opinión tienes, porque no es común acompañar el género de crónica con ilustración, ¿no? Está más cercano, obviamente, a la fotografía, o simplemente pues, no traen ilustraciones. Pero pues bueno, es una de las apuestas, ¿no? En lo personal me encanta trabajar con ilustradoras, ilustradores, y que sean libros muy, muy visuales. Entonces, pues están las ilustraciones de Neto Medina, que es un yucateco que vive ¿Ya está en Barcelona? Porque estaba en Logroño. Cuando hizo las obras de este libro, estaba en Logroño. Y estaba viajando mucho a Barcelona, en este momento no sé dónde esté. Entonces, pues también es padre, ¿no? Él escribió un pequeño texto, porque cuando presentamos el libro en Mérida, hace como un mes, imprimimos en grande algunas de las ilustraciones, como para darle presencia en el evento, y él escribió un pequeño texto, pues lo que significaba para él, ¿no? Trabajar, otra vez trabajar en Tierra de Sol, pero ya de manera pues mucho más cercana, ilustrando en ciertos momentos de manera muy, muy figurativa situaciones que ocurren en Tierra del Sol y en otras pues de manera como más simbólica o más metafórica. Entonces hay como dos tipos de lenguaje de Neto y pues como la visión de un yucateco pues que está en el extranjero y pues cómo tiene que volver a pensar en su propio paisaje, en su propia gente. A mí me interesaba mucho pues venir a la Ciudad de México a recopilar pues las lecturas de Tierra del Sol fuera del espacio peninsular, ¿no? Mi apuesta como editor pues es que es un libro muy universal.
tanto por las temáticas que aborda, porque pues en todas partes pues hay procesos de despojo, pero en todas partes hay procesos de resistencia y de generar nuevos modelos de pues alternativos y de sobrevivencia y en fin. Entonces, pues es también un libro que da muchas claves en ese sentido a los que estamos como abrumados y somos pesimistas y somos escépticos. También es un libro muy, muy sanador. Entonces, ¿cómo se lee Tierra de Sol fuera de su ámbito territorial? Y pues está padre, ¿no? Cómo conecta, tanto por cuestiones muy, muy sociales, pero también por cuestiones muy, otra vez lo repito, ¿no? Muy, muy, muy líricas, muy íntimas, muy poéticas. Es un libro muy íntimo. Y también Katia, en realidad, es un personaje más y también se explora a sí misma. Y es muy padre como en una de las crónicas, Jocabá, pues ella empieza explorando su propia identidad, su propio árbol genealógico, y ella pues termina con una identidad definida, y ella pues se asume como, ¿cómo lo dices exactamente? Maya descendiente. Entonces, también esa es otra pregunta que les tengo, ¿no? Su relación con las lenguas originarias respectivas, tanto de manera personal como pues, con este boom que hay, ¿no? De la edición en lenguas originarias. A ti, Katia, como sé que estás estudiando maya, entonces preguntarte si eventualmente te ves escribiendo en maya, publicando en maya. Pues nos platican un poco de eso. Sí, no. Es que fueron muchas preguntas. Y tenemos tiempo. ¿Cuál pregunta responder? Tenemos 10 minutos. A propósito de bueno, creo que está ligado, la moda, pues no es moda, esto surgió porque hay un diseño de las lenguas indígenas impulsado por la UNESCO. Creo que empezó en el 2019 y va a terminar en el 2029. Entonces, todos los gobiernos del mundo que tienen lenguas oficiales indígenas están obligados a publicar, a hacer algo por las lenguas originarias. Entonces, por eso hay un boom, por eso hay una atención, por eso hay presupuesto, por eso de repente editoriales y editores que no pelaban el tema, pues ahora ya lo pelan y ya le hacen caso. Y eso lo sé porque yo yo empecé a hacer estos libros en el 2013 en la ciudad de Nueva York. Yo tuve una experiencia migrante y allá pues yo estudié siempre la especialidad de animación. Yo no tenía idea, en México no existen esas carreras de animación y de narrativa visual y de ilustración así en serio. La única escuela que te ofrecía era la UAM. Entonces yo quería entrar a animación y entré y me desesperé y salí muy frustrada y casi me reprueban porque resultó que era una animación programada, ¿no? En esos tiempos era maya y todos mis compañeros eran nerdos que jugaban videojuegos todo el día y yo no entendía nada de programar. Al final me di cuenta que lo que yo quería hacer era diseñar personajes y diseñar historias. Lo que me interesaba era contar historias y escribir historias con imágenes. Ahora, cuando uno es de un lugar originario como el ilustrador, cuando uno es de un lugar originario e ilustra algo, ¿eso es literatura indígena? ¿Es una escritura indígena también o no? Yo digo que sí. Entonces me parece muy bien, ¿no? Que aquí esté además esa escritura de un joven maya, ¿no? Que está afuera también, pero que está representándose y representando su comunidad. No sé si Neto se identifique como una persona maya.
pero es de ahí, aunque no lo identifique, Sí, pues sí. creció comiendo panuchos y cochinita pibil, y eso lo Seguramente. marca, eso lo tiene marcado, quiera o no quiera, se identifique o no se identifique. Eso nos tiene marcados pues por nuestro territorio, así como en la ciudad nos estamos. Pero bueno, a lo que voy es a que esas escrituras, pues en esos años nadie hacía caso, nadie las entendía, nadie sabía para qué eran. Y de repente pues surgen un montón de editoriales publicando estos temas, esos idiomas. Pero a mí pues sí me interesa mucho enfocarme en quién lo edita, por qué lo edita, para qué lo edita y desde dónde lo edita, ¿no? Y ahí está la respuesta a cualquier trabajo editorial que se haga en ese sentido. Todos se valen, todos están bien, los que se hagan para hacer negocio pues están bien, los que se hagan para que la sociedad urbana que no tiene contacto pueda verlo, me parecen muy bien, pero creo que en eso se diferencia pues el trabajo de Capulín, ¿no? Porque es un trabajo, siento yo, que más comprometido, porque han llegado a un territorio donde les interesa involucrarse y donde tienen la sensibilidad de descubrir el pensamiento, ¿no? Y la sensibilidad y la identidad de alguien, y apuestan por hacer un libro digno, ¿no? Un libro bonito, bien hecho, cuidado, que bueno, eso no pasa, ¿no? En el mundo real, en el mundo de la edición y los grandes sellos editoriales, esto no pasa, ¿no? Nadie pone tanto cuidado, ni tanto amor, ni tanta dedicación a un libro así. Entonces, por eso es único y eso es, pues, lo que estamos haciendo los sellos independientes, ¿no? Haciendo estas cosas que son bien complejas y toman mucho trabajo y salen carísimas y es difícil, pero pues nos da muchísima satisfacción, ¿no? Creo que el mundo tiene muchísimos libros, ya estamos hasta acá de libros de mandalas y de autoayudas y tanta cosa que se imprime en los aviones y aeropuertos, ¿no? Yo creo que hacen falta estos libros, cuidados, bonitos, difíciles de conseguir, ¿no? De autores que nadie conoce, de que no saben de qué se trata, pero que pueden estar seguros, nomás de verlos, que lo que contienen vale la pena. Y vale la pena tenerlo y conseguirlo. Entonces, eso puede. Sí, estoy de acuerdo y quería contar como rápido una anécdota. Hace unas semanas fui a Iquicalante, que es un centro cultural que aparece en el libro, que está en Tecó, y recuerdo que ahí estaba la poeta Echeverría, ¿cómo se llama? María Echeverría, ¿no? María Elisa Echeverría, Chavarrea, estaban los de Libre Cinema, estaba Mauricio Collí, estaban ahí varias personas, los de la revista Achiote, y como que a cada rato salía así de que sí, mi libro, que no sé qué, los días con Capulín, y que esta revista con Capulín, y que calendario de Capulín, y recuerdo que Fer Camacho de Libre Cinema fue, esos de Capulín andan con todo, y sí, nos empezamos a reír como decir, güey, sí, somos de la misma casa, y además se siente como si Capulín hubiera llegado como a llenar un espacio que hacía falta, ¿no? Que de la publicación independiente y tan bien cuidada como ya decía, ¿no? Sobre la pregunta del idioma, la verdad es que yo no estoy aprendiendo maya y me resuena mucho lo que dice Isela sobre siempre como tener en este momento donde la política pública y donde hay tanto discurso, donde se instrumentaliza incluso las identidades mayas, las identidades originarias, lo más importante, lo que no hay que perder de vista es desde dónde estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y creo que en ese sentido no me había puesto a pensar en escribir en lengua maya, no es eso por lo que estoy aprendiendo maya. Yo soy reportera y cubro este tipo de temas de territorio y me ha pasado más de una vez que voy a un lugar y la primera lengua de la persona a la que quiero entrevistar o de la que quiero que me cuente su historia es la lengua maya y es un trabajo doble para esa persona, ¿no? Primero contarme su historia, tenerme la confianza de contarme algo que seguramente la mayoría de las veces es muy íntimo, muy personal, a veces gozoso, a veces doloroso, y es como un extra pedirle además que me lo cuente en un segundo idioma, ¿no? Y creo que ahí hay muchas pérdidas también en la traducción. Digo, cuando me ha pasado eso, lo que se suele hacer es como pedir a una persona que te ayude como a traducir para que la persona
pueda hablar en la lengua en la que se siente más cómoda, pero me ha pasado muchas veces como llego a un lugar, no sé que van a empezar a hablar maya y empiezan a hablar maya y para mí eso es como una barrera de comunicación muy importante si estoy viviendo en un estado donde el 23% de la población es maya hablante, ¿no? Eso es como en un primero. En un segundo plano, sí, es la lengua que se perdió apenas hace una generación en mi familia. Mi abuela sí hablaba maya, mi papá ya no. Y en un tercer lugar, porque me parece también que la lengua como artefacto de entender la vida, el lenguaje, que es algo que te explica el mundo, pues hay muchas cosas que la lengua, que el maya, el pensamiento maya entiende de la vida de una manera muy diferente al español, ¿no? Y pienso, por ejemplo, y algo que aparece en el libro, es el Ixcol. El Ixcol es traducido en español como la milpa, pero la milpa en español tiene un sentido de trabajo. Y para las personas maya hablantes y que además trabajan en el campo, el Ixcol no lo ven como un trabajo, no lo ven como una jornada, no lo ven como algo que me tengo que levantar temprano, sino más bien lo que los abuelos al menos pensaban era que era una extensión de la vida, ¿no? Era una extensión del cuidado de la vida, porque además el Ixcol se hacía dentro de tu terreno, ¿no? Entonces cuando te despertabas a darle de comer a las gallinas, o a sembrar o a revisar tu solar o a darle mantenimiento a tu parcela, pues no era un trabajo, ¿no? No es un trabajo, o sea, como ahora, lo que conocemos como ahora voy al trabajo de 9 a 6, tengo vacación, no es un trabajo, es la vida, ¿no? Es como estamos viviendo todos los días la vida. Y hay varias palabras en la lengua maya que te dan, o sea, que traducirlas nada más no alcanza para entenderlo todo, ¿no? El meyaj, por ejemplo, el meyaj, que se traduce también como trabajo, tiene un sentido más de arte para las personas que hablan maya, ¿no? Como lo artístico, como algo que disfruto hacer, que no tengo que hacer para sobrevivir, pero que disfruto, ¿no? Y ahora se traduce como trabajo. O el ol, por ejemplo, que es mi palabra favorita, que se traduce en español como felicidad, pero en realidad el ol habla como de un bienestar integral en el ser de la persona, ¿no? Como si todo estuviera en equilibrio, como la relación que tienes con una persona, con las personas de tu comunidad, la relación que tienes contigo mismo, la relación que tienes con tu territorio, la relación que tienes con tu espiritualidad, con tu familia, con la comida, ¿no? Con el trabajo, con la tierra, lo que sea, todo eso, o sea, todo eso, que todo eso esté bien, en orden, en equilibrio, eso es el ol. Y decir nada más es felicidad, como se pierde un montón de cosas. Entonces, no, yo no creo, la verdad, o sea, lo que sí puede suceder es que si sigo las siguientes escrituras, los siguientes textos, tengan más palabras y más conceptos en maya, eso creo que sí es algo que puede pasar, pero no creo, o sea, no lo estoy pensando tampoco como para escribir en lengua maya. Creo que hay mucha gente, muchas escritoras, escritores en Yucatán y en general en la península que hablan maya y que están como esas, o sea, tienen mucho más, digamos, como legitimidad y también como esos espacios que son pocos, pues les corresponden a ellos y a ellas, ¿no? Bueno, para cerrar las intervenciones de esta mesa, les platico por último que también agregamos un prólogo a la edición y pues tuvimos la fortuna de contar con un prólogo de Carla Escoffier, una pues abogada y pues no sé si es exactamente politóloga, pero bueno, a ella también la conocí a través de las redes. Es una persona sumamente lúcida, brillante, es como divulgadora en cuanto a su oficio como abogada. Una línea de trabajo pues es como hablar de manera sencilla, ¿no? sobre cuestiones complejas jurídicas, por ejemplo. Ha estado muy activa con el tema de la reforma judicial, en fin. Entonces, y pues resulta que es amiga de Katia y pues el libro cuenta con un prólogo de Carla
Y voy a leer un fragmento para cerrar nuestra participación. En estos tiempos tan limítrofes, en esta coyuntura política tan abrumadora, en estas ganas de defender la esperanza como el único territorio asegurado, leer Tierra de Sol de Katia Rejón me pareció un abrazo tan cálido como fresco, un sentimiento muy propio de la peninsulita que añoro a la distancia. Sí, entre paréntesis, ella es una yucateca que vive en Monterrey. Y entiendo pues que ya tiene muchos años de vivir fuera de la península. Este libro que tienes entre tus manos me parece un trabajo sincero, como tristemente es tan difícil encontrar en este medio, en medio de este ruido. Quienes conocemos a Katia en persona conocemos el corazón con causa que le pone a todo lo que hace y a todo lo que narra. Yo no me canso de decir que es la cronista de facto de nuestra generación. Creo que esto es algo que pueden constatar fácilmente quienes la conozcan a través de estas páginas. En sus historias, Katia no es una voz que pretende ser heroica, ni mucho menos una voz que observa y explica vidas ajenas. Es un personaje en una tierra a la que pertenece. Lo mismo nos maravilla con lo que descubre del territorio, como lo que descubre en su propio entorno familiar. Lo mismo nos lleva a la crítica política como a la ternura de los encuentros y a la introspección. Nos recuerda que el territorio empieza por una misma y se extiende en capas de realidades. En ese sentido, la forma de Katia para representar lo que es la vida en Yucatán es superior a muchos otros intentos forzados, menos sólidos, pero que gozan de atención mediática. En este momento, en el que las mujeres son leídas como nunca en la historia de México, hacía falta una voz desde el sureste, tan campechana como yucateca, para hablar de esta península donde no nos tomamos tan en serio las fronteras de los estados. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que está aquí la autora Isela y Ricardo, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, alguna pregunta, una consulta, hay micrófono disponible. Bueno, mi nombre es Jimena, soy yucateca, soy de Mérida. Me da mucho gusto verte a ti aquí, Katia, porque no pensé que eso fuera a pasar. Gracias a Capulín por la edición, está muy bonita. No he leído el libro, ni en digital, nada todavía. Lo abrí y leí la primera línea de Carla, que dice que, que en Yucatán hay mucho ruido, ¿no? Algo así, inicia. Y recientemente a mí me pasa que veo desde lejos, yo llevo ya 8 años viviendo en la Ciudad de México, sí voy de vez en cuando a Yucatán, pero pues un poco menos, mucho menos de lo que me gustaría. Me da la impresión de que están pasando muchísimas cosas, ¿no? Tanto despojos lamentables, que me da mucho coraje, como un montón de resistencias también. Tengo como ecoansiedad, ahora tengo como yucansiedad, ¿no? O sea, cada vez que escucho mi tierra, me viene una tristeza también porque estoy lejos de poder mirar o acercarme a esas resistencias que me parece que son tan importantes ahora y que sé que están pasando, pero pues la distancia es fuerte. Y me interesa porque creo que no siempre están nombradas como tal, ¿no? No he leído el libro, sospecho que la cosa va por ahí. No siempre están nombradas como luchas anticapitalistas o como luchas antirracistas. Y me interesa saber cómo las está nombrando la gente o no, porque luego es como tú dices, solo el sostener la vida, ¿no? Y no le ponemos ese título, ese nombre, ese activismo, o sí, o ambas cosas, igual y está conectado, o no siempre. Entonces, pues nada, lo voy a leer con muchísima emoción de acercarme a esas maneras de sostener la vida peninsular que los que somos de ahí, pues la mayoría quizás, no otra hora, pero todas, pues amamos muchísimo y apreciamos. Entonces, pues muy emocionada, Katia, gracias a la edición y a ti por tus palabras. ¿Algún otro comentario, pregunta o consulta?
personas, ¿cómo se podría ayudar a que los lectores profanos nos acercáramos a eso? Porque eso es muy difícil. Pues yo creo que el libro está hecho para eso. No hay que ser especialista en nada. Está listo para eso, creo. Sí. Yo quería decir nada más, no sé, tal vez se conecta con los dos comentarios, pero creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, sí hay algunas personas dentro del libro que como que tienen muy claro que esto es una resistencia antirracista, anticolonial, ¿no? Pero hay otras que, como tú dices, ¿no? O sea, vivir la vida como se ha vivido desde hace muchos años, ¿no? Obviamente con innovaciones, con adaptaciones, con todo eso, pues o sea, no lo ven como una lucha, ¿no? Y pienso específicamente en el capítulo de Sotuta, en donde para mí conocer a las mujeres de Sotuta, así como voy a spoilear un poquito, pero yo crecí también en Mérida, ¿no? Y crecí en Mérida y crecí también pues en una ciudad que se nombra a sí misma como Blanca, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y recuerdo que la primera cosa que me hizo como un shock cuando llegué a Sotuta la primera vez por ahí del 2020, me parece, que estaba justo en el momento de la pandemia, fue que yo acababa de terminar de trabajar en un documental con una actriz de Hollywood, voy a decir su nombre, María Velo, se llama, que estaba haciendo un documental sobre las mujeres en la historia, ¿no? Se llama Her Story, una cosa así. Qué bueno que no firmé ningún contrato de confidencialidad. Y toda esa semana de trabajo con estas personas había sido muy desgastante emocional, físicamente. O sea, había habido jornadas en las que no habíamos comido nada, ¿no? Que nos habíamos despertado. Bueno, yo me había despertado a las 5 porque era una simple asistente de producción y me había despertado a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche no había comido nada. Y eran personas que tenían un montón de dinero, ¿no? Para cubrir ese tipo de cosas. Casi unas pocas semanas después conozco a las mujeres de Sotuta, igual yo fui a hacer un reportaje, fui a trabajar, ellas ni siquiera me contrataron, o sea, yo simplemente fui como a hacer la cobertura y para mí era como increíble que tuvieran tan presente los tiempos de descanso y los tiempos de la comida, ¿no? Personas que justo estaban recaudando fondos para poder cosechar en solares y en parcelas de mujeres de la comunidad. O sea, no son personas que les sobrara dinero, pero les sobraba comida. Y siempre era así como cada vez que planeábamos el día era, vamos a comer a esta hora, vamos a descansar un ratito, luego vamos a regresar a esta hora y luego, y era así como, ¿tienes mucho calor? Porque si hay calor nos vamos a ir al cenote o nos vamos a la casa, nos echamos agua, ¿no? Como plantitas, y o sea, había mucho cuidado en ese momento. Y para mí fue como, wow, o sea, conocer esas maneras de ver la vida, esas otras maneras de ver la vida, que no era la única como la que yo tenía, o sea, como en Mérida fue muy importante para mí, ¿no? Y yo lo que quisiera con este libro es justo lo que decía Isela, ¿no? Como presentar como otras maneras de ver la vida, de percibir cuál es nuestra relación con el tiempo, con el descanso, con las personas. Y creo que sí, para eso no hace falta nada más. Sí, yo solamente diré, es un libro que se puede leer en muchas claves, como ya hemos ido mencionando, pero es un libro muy abierto, es un libro muy humano, es un libro de territorio. Entonces, pues todos somos partes de un territorio. Entonces, sí habla de cuestiones muy específicas, sí tiene personajes de mar, personajes de campo, y además pues, de un campo que es absolutamente distinto al campo del centro del país. La misma península, pues es como otro planeta, una planicie
gigantesca y es un suelo duro porque es de piedra. Entonces, pues es un territorio donde es mucho más difícil sembrar, donde se deben de tener otro tipo de conocimientos, donde pues, se dan otras plantas que tienen mucho más resistencia, pero bueno, convoca pues a necesidades, a emociones pues absolutamente humanas, ¿no? Entonces, como dice Carles Coffi, es un libro muy honesto, es un libro muy, muy sincero y pues yo digo, pues, es muy humano. Entonces, sí, pues mi apuesta, y a eso venimos a Ciudad de México, a que se lea acá, pues es que sí, es una lectura humana que a todos nos brinda, pues no solo información de cosas que están pasando en Yucatán, sino pues información de, pues, de cómo llevar la vida así en general, ¿no? En muchos sentidos. Entonces sí, es un libro muy, muy abierto y muy enriquecedor. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no es así, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Katia Rejón, a Isela Chospa y a Ricardo Cardona por esta presentación de Tierra de Sol. También aquí al público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador del mesón. Buenas tardes.